Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el tema, hermanos. A continuar con el tema que traemos, hermano, acerca de... Estamos hablando de la iniquidad, de la apostasía. Estamos hablando, hermano, de todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge este problema? Este tema, que es problemático, sí es problemático. Surge de la enseñanza que hemos venido dando acerca de la apostasía, como más de 30 enseñanzas acerca de la apostasía, viendo diferentes aspectos, diferentes versículos. Nos falta muchísimo por aprender, pero poco a poco vamos a darle como un refrigerio a esta enseñanza. Vamos a hablar acerca de los escenarios finales, porque la apostasía es el vehículo por donde va a entrar el anticristo, ¿no? No vendrá sin que se manifieste la apostasía y que venga, o sin que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hijo de iniquidad, ¿cierto que sí? El cual se pone a todo lo que sea de Dios, o sea objeto de culto, etc. Entonces tenemos que mirar entonces en qué etapa de esta revelación nosotros podemos estar. La Biblia nos enseña que estamos en el último tiempo. Entonces vamos a mirar que la iniquidad va a traer, la apostasía se va a manifestar y luego viene el anticristo. Amén. Pero entonces el Señor viene por su iglesia. Entonces vamos a mirar aquí nosotros esos escenarios donde se desarrollan las señales del fin. ¿Amén o no? Son 7 escenarios. Bueno, son 6, pero yo he querido que sean 7 porque quiero tocar un punto aparte al final, un apéndice acerca de esto, porque tiene que ver con la apostasía final, que es la familia. Amén. Pero esos escenarios proféticos, yo le digo escenarios proféticos porque es como, yo lo comparo como un circo que tiene 7 pistas y en cada pista se está presentando un evento diferente, pero todo es parte de una función. Se paga un solo boleto para ver todo eso, usted verá cuál atiende, puede ver los 7 al tiempo, pero va a ver uno que va a entenderlo mejor y que va a llamar su atención. Amén. Entonces, número 1. El escenario Babilonia, del cual hemos estado hablando. El escenario Babilonia, de ahí se desprende todo. Porque Babilonia aparece al principio como el principio de los reinos de la tierra. Babel, ¿no? En el capítulo 10 de Génesis, cuando habla de Nimrod, que fue el primer poderoso, vigoroso cazador en contra de Jehová. Y entonces ya hemos hablado bastante de eso. Lo dejamos ahí, únicamente lo nombramos. Eso es, la Babilonia es mover un gobierno político, religioso, comercial, que es lo que estamos viviendo en este momento, y ya lo aplicamos en enseñanza a lo que está sucediendo en esta temporada decembrina. Bueno, el segundo escenario, aunque yo lo comencé al contrario, ¿no? Al revés, porque el primer escenario es Israel, que es el cronómetro de Dios, y luego la iglesia, y luego la tierra, y luego los cielos, y luego el mundo, y así sucede. Pero entonces yo lo voy a hacer al revés no. Empiezo aprovechando este tiempo de idolatría de la Navidad para hablar de Babilonia. Ese Babilonia es lo que abre la puerta, y yo quiero que veamos 2 textos, uno en Génesis capítulo 10 y otro en Apocalipsis, para que usted se dé cuenta. Bueno, gloria a Dios. Versículo 8 dice, y Cus, 10:8 de Génesis, Cus engendró, Cus es hijo de Canaán, ¿no? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante, o sea, en contra, enfrentando a Dios.
Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. En esa tierra de Sinar donde se levanta la torre de Babel, lógicamente Nimrod que la hace, y el proyecto. Y luego terminamos en Apocalipsis capítulo 18, mirando 17 y 18, cuando la dice en el capítulo 17 que hay una mujer montada sobre una bestia, y en la frente de esa mujer dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya nosotros sabemos que la abominación más grande es la idolatría, y que cuando se habla de abominación desoladora está hablando de cuando la desolación, cuando la gloria de Dios se fue del templo a causa de la idolatría. Bueno, de la idolatría de Israel, ¿no? Bueno, y luego en el capítulo 18 habla de la caída de Babilonia, y dice que en esa caída, dice que con esa Babilonia han fornicado todos los reyes de la tierra. Todos los reyes de la tierra, todos los presidentes, gobernantes, cuando reciben su gobierno, lo primero que hacen es ir a Roma, que allá es, para que hablemos claro, ¿no? No nos demos tantas vueltas. Ir a Roma a arrodillarse y a besarle la mano a personajes, bueno, casi es de demonio, pero no es demonio, es un personaje. Bueno, entonces dice aquí en el capítulo 18, que esa cuando cae, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más su mercadería. Dentro de esa mercadería está incienso, madera olorosa, toda clase de ungüentos, y sobre todo almas de hombres. Entonces ahí vemos nosotros que es Babilonia, la madre de las rameras, y es un reino de político, religioso, político, comercial, y que es lleno de misterios, tiene revelaciones, tiene, bueno, cosas allí que nosotros tenemos también que entender, porque un misterio es un secreto de Dios revelado, desclasificado. Amén. Bueno, aquí dice, o sea, Dios nos revela ahora aquí que esa Babilonia pues es una ciudad que, bueno, es un imperio. Miremoslo aquí. Entonces ha caído esta Babilonia acá. Entonces comienza en Génesis 10 y termina en Apocalipsis 18. Durante todo ese tiempo nosotros miramos, vamos a resumir lo que hemos hablado. Y cuando el pueblo va a cautividad, Dios lo envía a Babilonia. O sea, el hombre es castigado con aquello que es el objeto de su desobediencia, ¿no? El que va a las drogas es castigado, hermano, esclavo en las drogas. El que va al licor igualmente. Y así en diferentes áreas. Vamos a hablar nosotros que en este imperio se traslada, ¿no? Porque el imperio babilónico aparece en la Biblia, en Génesis, pero luego aparece Daniel desde Babilonia profetizando acerca del fin de los tiempos. Y en este orden de cosas nosotros vemos que el imperio babilónico es un imperio, vamos a explicar qué es eso, se traslada o continúa, mejor, es conquistado por los medo-persas, pero la cultura babilónica, las costumbres babilónicas y el orgullo y todo lo que hay en ese reino se traslada e impregna, se suma a los medo-persas, y los medo-persas son gobernados, son conquistados por Alejandro Magno, y entonces todo esto se agrega al imperio griego, luego vienen los romanos, y quiere decir que Babilonia, Persia y Grecia están en Roma. Entonces es una fusión de todos esos imperios, pero inicia en Babilonia. En Babilonia hay orgullo, hay altivez, hay orgullo, hay rebelión contra Dios, hay desobediencia, hay querer ser igual a Dios. Ese es el plan del diablo, ¿no? Entonces en este imperio se revela en el escenario babilónico, el escenario Babilonia, que es una Babilonia espiritual. Eso está arriba en el cielo. Amén, está arriba.
Así como hubo una ciudad aquí que se llamó Babilonia, pero desapareció, ahora está allá. Ahora ese imperio que desapareció, ahora es un imperio espiritual. Así como la Jerusalén actual es diferente a la Jerusalén que desciende de lo alto. Israel pertenece a la Jerusalén de la tierra, lo dice la Biblia, y en Gálatas 4, ¿sí o no? La alegoría. Y nosotros, le dicen, no nos hemos acercado a la ciudad que se pueda palpar, al monte que ardía en fuego, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, que en la asamblea festiva permanente, y allí a unirnos con todos los santos, ¿cierto que sí? Entonces hay un mundo visible, un mundo natural visible, hay un mundo invisible espiritual. La lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Está entendiendo o no? Entonces hay una Babilonia que así como la Jerusalén celestial desciende del cielo, entonces también esta Babilonia está ejerciendo dominio. Nuestra lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y dice, y todo fue sometido bajo sus pies, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Entonces hay tronos de las tinieblas, lógicamente, hay trono de la luz. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado aquí. Sigamos. Amén. Entonces podemos decir que la autoridad Babilonia se revela contra el poder de Dios. Y cuando se revela contra el poder de Dios, se revela contra la autoridad. Entonces viene el diablo y quiere ser igual a Dios y es arrojado. Luego viene al Edén y quiere que lleve al hombre a que lo induce para que sea igual a Dios. Y ahora viene también a los falsos profetas y se manifiesta la Babilonia en medio, porque esos escenarios son 7 escenarios. Número 1, Babilonia. Número 2, mundo. Número 3, tierra. Número 4, cielos. Número 5, iglesia. Número 6, Israel. Y número 7, familia. Son 7 escenarios donde se manifiestan las señales del fin. Amén. Todos van unidos, todos están relacionados, todos van eslabonados, todos van anclados, todos van allí, juntos. El uno influencia el otro, el uno manifiesta al otro. Ejemplo, para que vamos rápido. Ya le estaba explicando esto. Es difícil, ¿no? De uno entender estas cosas porque de esto no se habla. Entonces el escenario de Babilonia, estamos viendo la idolatría, pero ahí mismo en la idolatría está lo comercial y está lo religioso. Ahí está Babilonia. Entonces, este paganismo es paganismo babilónico, pero afecta al mundo. Entonces en el mundo, dice la Biblia, para ir así pues adelantando un poquito más, dice: conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de animales, de cuadrúpedos, de aves, de peces, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, y cambiaron el uso natural de la mujer, que era contra la naturaleza, extraviándose y recibiendo en sí mismos su extravío. Toda esa cuestión. Entonces ahí usted ve que de Babilonia nace la idolatría, y de la idolatría ya afecta el mundo, que es el sistema de tinieblas que está de afuera. Amén. Y entonces esa afectación del mundo entonces tiene una influencia sobre la tierra, porque a causa del pecado de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó esas ciudades, y a causa del pecado fue la esclavitud, y acá, bueno, en fin, todo eso va relacionado, y a causa de eso también se afectó el pueblo de Israel. Entonces son escenarios. Amén. Y a causa de eso también la tierra sufre catástrofes, sufre terremotos, sufre toda clase de afectación biológica, digámoslo así. Pero también aparte de eso se afecta a la familia, porque Dios levanta a Abraham y le dice: en tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces el plan de Dios es ese. Entonces ahora resulta que también las iglesias, ahora no se predica a Cristo, sino que se predica a la familia, y que lo están haciendo bien. Entonces todo está relacionado. Y entonces los creyentes dejan a Dios por la familia.
Entonces la familia, en vez de bendecirla, la está maldiciendo porque la familia se está alejando de Dios. Todo eso es parte de un plan. Por eso, y el mundo, el sistema de pecado allá. Entonces el apóstol Juan dijo: hijitos, ya es el último tiempo. Ustedes saben que el anticristo viene. Hasta ahora ya se han manifestado varios anticristos, muchos anticristos. Por eso, antes de empezar a decir eso, en el verso 18 de la primera de Juan, dice en el versículos 15 al 17, dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso no proviene de Dios sino del mundo, y en el mundo pasan sus deseos. Entonces quiere decir que todo está relacionado. El reloj profético es Israel. Israel va a Babilonia, en Babilonia aprende la idolatría, viene acá, y entonces el sistema de gobierno y la religiosidad de esa época y la contaminación impidió que recibieran al Señor. Y entonces viene el Señor y toma del mundo, y dice: ustedes no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Entonces está relacionado todo, y todo eso tenemos que ir hablando. Despacito vamos a ir hablando de eso. Vamos a darle esta primera, como en 3 niveles vamos a llevar la enseñanza. Una primera parte muy sencilla, luego vamos a ir viendo otras cosas que son también igualmente sencillas, pero que son con otras perspectivas. Amén. Por ejemplo, la Babilonia le va a entrar al anticristo, porque la bestia en la cual viene la mujer es el anticristo, y ella es Babilonia, la madre de las rameras. Entonces también está hablando de la idolatría, de la religiosidad y de la fornicación que se da entre religión, política y comercio. Entonces, para este tiempo, todo ese comercio, no peca usted por ir a comprarse, por favor, por ir a comprar ropa, porque de pronto es la época cuando lo puede hacer. Pero quiero que entienda que el sistema y todo, y el festejo y toda esa cuestión, y si vamos a hablar del personaje que están celebrando, es el Dios Sol. Y si nosotros vemos, afecta a Israel, a todos los pueblos. Y si no, echemos una mirada a Números. Pues vamos a hacer una pequeña introducción nomás. Echemos una mirada a Números, capítulo 25, que se da usted cuenta que a pesar de que ya ellos todavía no han ido cautivos a Babilonia, ya esa entidad como entidad se está manifestando. Capítulo 22, 23 y 24 habla de Balaam. Contratan a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, que es Israel. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Israel va camino a la tierra. Ahora, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron en el desierto. Eso tenemos que tener en cuenta. Número 25. Entonces ahora, escúchelo bien. Ahora Israel es figura y sombra de la iglesia. La iglesia también va hacia la tierra prometida. Ahora, ¿qué tierra prometida nos dio Dios? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo es la manera de hacer entrar el pueblo en maldición? ¿Cómo es la forma de hacer entrar, de frenar al pueblo? Entonces, Balac tuvo temor del pueblo de Israel, porque era mucho, y ya habían oído que el Señor había secado el mar, y etc. Ahora, él lo contrata a un falso. ¿Qué es lo que va a haber en los últimos tiempos? Falsos. ¿Para qué? Lo dicen las cartas, hermano, de Juan y de Judas. ¿Ve? Han seguido el camino de Balaam. Entonces está relacionando los falsos maestros con Balaam, los falsos profetas con Balaam. Entonces hay que investigar. Y entonces aquí lo trae a que lo maldiga, pero nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. La iglesia está bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero puede entrar en caminos de maldición. ¿Cómo? Incitado por Balaam, siguiendo la doctrina de Balaam, siguiendo el camino de Balaam. Miren, aquí dice, entonces cuando trata de maldecirlo y no puede,
porque abre la boca y le salen bendiciones de Dios, ¿no? Entonces aquí termina el capítulo 24, en el último versículo dice: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino, no pudo hacer nada. Pero luego Balaam le dice a Balac: mira, yo no puedo maldecirlos, pero sí sé cómo se maldicen ellos solitos, caen en maldición. Yo no puedo maldecirlos. Han estado todo el año perseverando, orando, clamando a Dios, hay sanidades, hay provisión, y todo lo que han pedido a Dios, ahí les ha dado. Pero yo sé cómo frenamos la cosa. Hagámosle la Navidad, celebremos la Navidad. Y entonces esos que siguen el camino de Balaam adornan los templos y hacen programación. Mire lo que ocurrió. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esa fornicación, que era inmoralidad sexual, no espiritual. ¿Cómo fornicaban? Escúchenlo bien, ahí no hay punto final, hay una coma. Y usted no debe comer entero. Dice: empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, le explica cómo fornicaban. La coma le hace una aclaración, dice: las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, punto. Ahí está la idea. ¿Cómo empezó a fornicar? Empezó a fornicar espiritualmente. Y entonces las hijas de Moab, unas muchachonas muy bonitas, invitaban: te invito a la casa, a la fiesta, te invito al pueblo, te invito allí, te invito allá. ¿Qué están celebrando? Las fiestas, hermano. Aquí dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Dónde lo va a ahorcar? Diga: delante del sol. ¿Quién es el sol? Es el objeto de la adoración. ¿En qué fecha estaban? Según este relato, yo le puedo decir que estaban en diciembre, celebrando la fiesta Tammuz, al sol. ¿Recuerda cuando lo sacó de Egipto? 10 plagas. Cada plaga era para juzgar un Dios, para avergonzar a un Dios. Entonces decían: a ver, si el Dios, el río es el Dios, pues que lo salve el río. A ver qué hace con el agua convertida en sangre. A ver, entonces si el Dios de la fertilidad es la tierra allí, a ver que salgan piojos de la tierra, a ver qué hace ese Dios. Los avergonzó a todos. ¿Sí o no? Ahora aquí te a ver. Delante del sol, hacia el lado oriental, me lo va a ahorcar. Que venga el sol, pues y lo salve. ¿Se acuerda cómo la Biblia enseña todas esas cosas? En el libro de los jueces, por allá en el capítulo 7, creo que es 6, 7, no lo busque, yo es una referencia nomás. Cuando varón esforzado y valiente, ¿no? Y entonces contendió con Baal, ¿cierto que sí? Entonces Jerobaal, ¿a quién le llamaron Jerobaal? A Gedeón. Entonces el padre tenía un ídolo y el Señor le dijo: tumbalo, acaba con eso. Y al otro día fueron a justiciar, a reclamarle al papá de Jeroboam, de Gedeón. Y entonces dijo: pues si Baal no es Dios, pues que peleen. ¿Por qué tengo yo que ir a pelear por él? Que pelee, que se defienda él. Entonces aquí hace lo mismo el Señor, mire. Dijo: ahórquelo delante del sol. ¿Qué es el sol? El sol empezó en Babilonia, la fiesta del sol, con Semiramis, con Tammuz, con toda esa cuestión. Ya lo hemos explicado, ¿cierto que sí? Bueno, ahora dice aquí. Entonces aquí viene y se manifiesta. Mire que en Israel, en el desierto, se manifestó esta potestad. Pero cuando usted sigue leyendo la Biblia, encuentra que la venganza de Israel
contra Madián. Entonces va a enfrentar a otro enemigo que es Madián, pero también estaba Balaam ahí metido. Entonces las hijas de Moab los invitaron a la fiesta. Usó a las moabitas, pero ahora usa a las madianitas. Entonces Jehová habló del capítulo 31 del versículo de Números. Jehová habla a Moisés diciendo: haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo, etc. Luego viene, y entonces pelearon, versículo 7, contra Madián. ¿Quién? El pueblo de Israel. Es el pueblo el que tiene que pelear con estas potestades. Amén. Dios lo bendice y Dios está con él, lo guarda, pero es el pueblo que tiene que pelear con esto. No, esto no es arrodillándose en el diablo, esto es parándose firme. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron de espada. Entonces quiere decir que ese espíritu va a usar los falsos profetas. Amén. Esa potestad va a usar. Esa es la iniquidad. Por eso, para este tiempo, hermano, usted va a encontrar un montón de predicadores defendiendo la Navidad. Ya le hablé de eso. Hablé de eso y los versículos que están usando, etc. ¿Amén o no? Entonces, ese Babilonia, entonces genera en esas tres niveles: religioso, político y comercial. Entonces tenemos para que se muestre usted lo que es el orgullo. Entonces el pueblo peca, lleva a Babilonia, y relata Daniel al rey Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, si leamos Daniel capítulo 4, tenemos que leer la Biblia. Yo únicamente le digo dónde están los textos, usted tiene que leer los contextos. Capítulo 4, versículo 29, después de ser advertido por el profeta Daniel, que le interpretó un sueño para que se humillara, mire lo que ocurre. Después de la gente, después de ser advertida de la humildad, de lo que es la obediencia a Dios, de la sujeción, de darle la gloria a Dios, entonces mira con las que sale Nabucodonosor. Verso 29: al cabo de 12 meses, paseando en el rey real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Mire, 7 tiempos, 7 años, esto es figura también de la tribulación. Bueno, ahí viene el juicio. ¿Qué hace el imperio babilónico? ¿Qué hace esa entidad babilónica? Promueve el orgullo, promueve la vanidad. Por eso Dios le advirtió al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra, y no vayas a pensar que es tu fuerza, tu mano, tu poder que te da esto. Acuérdate de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer la riqueza. Deuteronomio 8. ¿Qué ocurre? ¿Cómo afecta esto? Esto afecta a Israel. Esto afecta al mundo. Esa forma de actuar, esa mover babilónico está afectando todos los escenarios, los demás escenarios. Entonces todos se conectan, todos se trabajan, cooperan, el uno empuja al otro. Amén. Y entonces, mi hermano,
Ahora viene Israel fue afectado con eso. El orgullo, la vanidad. Saúl, bendito de Jehová, hice lo que me mandaste, se acabaste de desobedecer, hombre. Dijo, no, pero hónrame delante del pueblo. ¿Ve? Y levantó una columna, etcétera, para que le dieran la gloria, porque David había matado a 10.000, decir apenas a 1.000. Entonces todo eso, el orgullo. Por eso en las iglesias a la gente, cuando se le habla, algunos se levantan contra el predicador, que me dijo a mí que yo a ver, estaba viendo Nabucodonosor, esté quieto, espere saber en qué para todo esto. ¿Me hago entender? Eso es un sistema político, es religioso, político y comercial. Ahora, no se le haga gran cosa, no se le haga extraño, porque tengo que hablarle de todo esto, porque le dije, vamos a ir por niveles. Cuando las iglesias se convierten, una iglesia, en una base política de alguien que está aspirando allá. Hay iglesias que se han politizado, que trabajan para ciertos políticos, los presentan, los ungen, oran por ellos, les profetizan y de todo. Yo no veo en la Biblia que eso haya pasado nunca. Nos manda a orar por nuestros gobernantes. Cuando estén gobernando, oramos por ellos, para que no sean tan malos, o para que Dios les dé sabiduría, para que vivamos quietos y reposadamente, para que todos los hombres sean salvos. Amén. Pero no lo vamos a promocionar. Eso es babilónico. Y entonces también, entonces viene, se va politizando, pero también viene la parte comercial. Entonces la Biblia dice que Pablo lo dice a los Corintios, dice, ¿cuál es mi gloria? ¿Cuál es mi galardón? Que predique el evangelio gratuitamente. ¿Por qué hacer un seminario para cobrar a no sé cuántos dólares la entrada? ¿Por qué hacer un concierto cobrando a tantos dólares de entrada? Y la iglesia como borregos corre, porque no se dan cuenta que el evangelio es de gracia, que somos salvos de gratis. Porque ahora los tienen que cobrar por los milagros, por las sanidades. ¿Por qué no tienen que cobrar para adorar a Dios? ¿Por qué eso? Y ahora, no solamente eso. Ahora, ¿qué tal las iglesias que se han vuelto? Dijo el Señor, ustedes han vuelto esto una guarida de ladrones. No es mi casa de oración, pero se vende de todo. Se convierte la iglesia en mercado de pulgas, se convierte la iglesia, hermano, por favor. Pero es que ya Jehová no habita en templos hechos de manos de hombres, ni es adorado por manos de hombres, como si necesitara algo de ellos. Pero Él manda y pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y manda que en todo lugar los hombres se arrepientan. ¿Amén o no? Entonces, estos escenarios proféticos, escenarios del fin, los escenarios del fin van conectados. Por ejemplo, volvamos a la carga. Es religioso, político y comercial. Vamos a tocar únicamente Babilonia, pero miremos cómo afecta a las demás áreas. Entonces viene esa entidad, que es una entidad que está arriba, que se va a manifestar, ¿no? La lucha no es acá abajo, es arriba. ¿Sí o no? A ver, le pongamos un versículo, porque si no, algunos que estén viendo ahí por Face, van a decir, se le estallaron las pepas. Bueno, vamos a mirar el libro de los jueces. Vamos a mirar en el capítulo, para que usted entienda. A ver, capítulo 5, cántico de Débora y de Barak. Ellos tendrán una guerra aquí, cuerpo a cuerpo, ejército con ejército, terrenal. Así eran en el Antiguo Testamento. Eran reyes y gobiernos terrenales. ¿Cierto? ¿Sí o no? Dice así, versículo
vamos a tomarlo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taná, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Y dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Ahí las estrellas le queda para que piense. Yo no veo que una estrella esté peleando con otra. Yo digo que la Biblia nos enseña que las estrellas son los ángeles, los mensajeros, así llaman Apocalipsis, así llaman Daniel capítulo 12, versículo 3. Amén. Entonces, ¿qué pelearon? Una confrontación arriba. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. O sea que aquí estaban peleando contra Císara, pero allá había una confrontación arriba, en sus órbitas. Por eso el Señor dice a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, Dios los arrojó prisioneros de la oscuridad, que no guardaron su lugar de señorío, que no guardaron su dignidad. O sea, tienen unas órbitas donde ellos se mueven. Dice en Colosenses que todo fue sujeto bajo los pies del Señor, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue bajo sus pies, creado por Él y para Él. ¿Lo está entendiendo? Miren, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. O sea que ellos utilizan, en sus órbitas, utilizan, así como les enseñaba, que no se lo puedo repetir por aquí, ahí en el tablero está. Por eso había un enfermo que era lunático. Desde la luna, allá habían potestades. Bueno, dejémoslo así. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente de Cisón, ya era antiguo, o sea, ya no existía. Ahí fue el torrente de Cisón, pero se activó todo eso. O sea, hace que cambie el clima, que cambie todo el ambiente. No vaya a creer que cuando de pronto aparece una tormenta tropical, que de pronto aparece no sé qué, sí está bien, los helados, los vientos del norte y los del sur, allá viene dice, ¿cómo se llama? Dice el cantar de los cantares, ¿no? Dice, el austro viento de Jehová es el del sur, que viene con aire fresco, y el viento del norte es el viento que se encuentran ahí en el Golfo de México y hacen allí, y se forma. Pero eso puede estar sucediendo, hermano, porque las señales son como dolores de parto, se han dado más intensas. Entonces aquí hay una confrontación. Mientras la iglesia está batallando por alguna cosa, aparece una tormenta, aparece un terremoto, aparece algo. Hermano, le parece loco a usted, pero yo leo la Biblia. No le puedo entrar en más detalles porque dije que íbamos a ir por niveles, íbamos a ir mirando. Únicamente tenemos que tomarlo y luego lo desarrollaremos. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Observe lo que dice, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Entonces aquí se está peleando en forma. En el Nuevo Testamento la iglesia, aquí tiene que estar una iglesia en clamor, y allá está pasando algo. Allá se están calmando las tempestades, porque nos hemos visto tempestades detenidas en Puerto Rico hace muchos años. Mi hermano, se juntó el pueblo en la playa, mujeres, niños, todos, hermano, con Jorge Rasky, una tormenta que iba a desaparecer completamente en Puerto Rico, y se pararon a clamar a Dios, a esperar la tormenta en la orilla del lago.
Ahí se va la tarima y empezó Jorge Rasque a clamar y a adorar a Dios. Decir, Señor, aquí estamos y somos tu pueblo y todo. Y la tormenta que hizo, vea. Pues, vea. No solamente ahí, han sucedido muchas cosas. Amén. Entonces, estas cosas espirituales hay que mirarlas con esa lente espiritual. Estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos habrán ¿qué? Señales. ¿En dónde? En los cielos. Génesis capítulo 1, 14 dice que el Señor puso la lumbrera mayor y la menor y las estrellas para que se vean de señal para los tiempos, las estaciones y para los años. ¿Cómo nos damos cuenta que es el fin? Porque el Señor dijo, van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber terremotos, van a haber de todo, hermano, y la gente asustada por el bramido del mar. ¿Lo ha leído o no? Y si no lo leemos en Lucas. Señales del fin. Esas señales donde se están cumpliendo en diferentes escenarios. Lucas. Lucas. Señales del fin. Aquí las nombra todas, ¿no? Desde el versículo 7 en adelante. Dice, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, señales arriba. Cuando esas señales empiecen a aparecer, aquí suceden cosas abajo. Cuando esas señales se den arriba, aquí van a suceder cosas. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora van a haber tsunamis, van a haber, bueno, y para qué hablar de eso. Acaba de pasar las olas más grandes que han habido hasta ahora. Dicen algunos que de 30 metros en Hawái. Aterradoras. Entonces la gente confundida por el bramido del mar va a bramar. El impulso de las olas. Eso es producido por qué? Pues si yo tomo el contexto bíblico y dejo de ser ahí despistado y me pongo a estudiar la palabra, me doy cuenta que después ya sucedió. Yo me doy cuenta que el Señor va a pasar a Gadara y se queda en la barca dormido y enseguida se alborotó un viento, una tormenta. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Reprendo los vientos. Y ya, cuando llegó allá, encontró a los endemoniados que le salieron al encuentro a pedir canoa. Entonces, hay un mundo espiritual invisible que se manifiesta por medio de las cosas visibles. Amén. Entonces, miremoslo. Entonces, ese poder religioso se manifestó en Israel. ¿Cómo? Convirtiendo la palabra de Dios en tradición. En tradición, en religión. Número 2, afectados por los falsos profetas. Los falsos, ya hemos leído, voy a leer otra vez. Segunda de Pedro capítulo 2. Aquí dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Van a meternos herejías destructoras. Son falsos maestros, han estado predicando, pero en medio de su predicación van a involucrar, van a meter, van a exponer herejías destructoras. ¿Qué cosas destruyen a un creyente? ¿Qué cosas pueden destruir a un creyente? La idolatría. ¿Sí o no? El Señor dice, ninguna figura en Deuteronomio 4:15, guardad mucho vuestras almas, porque ninguna figura viste ya que yo los saqué de la esclavitud de la tierra, de Egipto. Para que no vayan a hacer figura de imagen alguna, etc. Miren lo que dice aquí.
Van a meter herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y muchos, no poquitos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es un sistema religioso, ¿cierto? Ahora mire el económico. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces tratan al cliente como una mercancía. Hará mercadería de vosotros, lo van a usar como una mercancía. ¿Eso es babilónico o no? ¿Se está manifestando cómo? ¿Está afectando a quién? A la iglesia, está afectando al mundo, está afectando a la familia, está afectando a Israel. Acuérdense que hablamos de Romanos 1. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios para adorarlo, para darle gracias como Dios los entregó una mente reprobada. ¿Cuál es el país que tiene más eventos homosexuales? Más manifestaciones homosexuales y más pequeño. Israel. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Cómo para el movimiento de ellos? ¿Para qué se ponen a sacar memes y a echarse problemas encima? Si es necesario que todo esto acontezca, pero aún no se entiende la manifestación del mundo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que quiso juntar todo lo que hay en el cielo y en la tierra en Cristo. El Señor es el que va a poner orden en todo esto. ¿Amén o no? Bueno, entonces quiere decir que ese reino es imperial. Esa entidad es un imperio. ¿Qué es un imperio? Entonces el imperio empezó con Nimrod, empezó a extenderse. Dios no creó al hombre para que habitara en ciudades ni nada de eso. Lo creó para que llenara la tierra. Entonces él dijo, no, recojámonos aquí, hagamos una torre para llegar al cielo. Yo no quería llegar al cielo, cielo. Es lo que querían era como un lugar donde comunicarse con las potestades. Y al mismo tiempo escaparse por si Dios quería mandar otro diluvio. Entonces están en oposición contra Dios. Y así sucesivamente. Entonces eso, para reemplazar su dominio, su imperio, utiliza el temor. Ya vimos anoche que el Señor con su muerte destruyó el imperio de la muerte. Entonces estableció el imperio de la muerte. Amén. Y por eso ahí dice la Babilonia, que cae en el capítulo 18, dice, estos falsos profetas y falsos maestros hacen mercadería de la iglesia. Pero hablando de la gran ramera, que es Babilonia, entonces dice, y ya no compra nadie su mercadería de almas. Entonces a usted se le muere un pariente, así medio loco. Entonces usted paga tanto y tantas bulas y tantas cosas y se lo sacan del purgatorio que no hay. Pues no es un negocio. Le cobran por todo. Le cobran por bautizar, le cobran por casarlo, lo cobran por todo. Y la iglesia cristiana imitando. No todos, pero la gran mayoría de la iglesia cristiana imitando también. Por ahí hay una que cobra y da hasta certificados de virginidad para el matrimonio. Es tremendo, debe ser tremendo. Entonces, bueno, mi hermano, la jactancia, ¿no? La jactancia como Nabucodonosor, pero ahora viene otro problema. En medio de allí de Babilonia saca Dios a Abraham. Abraham lo saca. Abraham es un idólatra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no va a dejar que el diablo haga lo que le dé la gana. Él estableció su imperio babilónico. Entonces, después de que hacen la torre de Babel, que ya los esparce por todo el mundo, es que yo no les dije que torre, les dije que llenaran la tierra, los esparció por todo el mundo, pues siguieron haciendo grandes ciudades y fortalezas. Ahora viene Dios y levanta a Abraham, saca el antídoto del mismo veneno de la serpiente, saca a Abraham de Babilonia, ¿sí o no?
Y entonces lo saca y le dice, en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Ya involucra a la familia. Entonces, ¿lo saca para qué? Lo saca de la idolatría. A ver si lo leo en Josué, capítulo 24. Dice, aquí, hemos dicho la despedida de Josué es una profecía, ¿no? Es una profecía. Josué profetiza. Dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o sea, en Babilonia y en Egipto, y servid a Jehová. Cuando el pueblo va cautivo, cuando el pueblo está en Egipto, la influencia de Babilonia sobre Egipto había establecido la idolatría. Entonces el pueblo se contaminó en Egipto y en la cautividad más todavía. Ahora dice aquí, en la cautividad de Babilonia, Dios saca a Abraham de edad. Dice, y si mal, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces quiere decir que cuando el Señor los trae y pasa el Jordán, la idolatría quedó al otro lado del Jordán. Ya ellos vienen a una nueva vida, ¿no? A una nueva tierra. Amén. Pero entonces, ¿qué tal nosotros, hermanos? Entonces, ¿cómo afecta esto? Afecta socialmente, aumenta a toda la humanidad. Todo el mundo está bajo el poder de Satanás, dice el mundo entero está bajo el poder. ¿Cómo lo hace? Mi hermano, la lucha no es contra carne y sangre, que ese es el problema, que los creyentes creen que alguien estornuda y entonces le reprende el demonio de estornudo. Está bien, repréndalo pues, échelo fuera la enfermedad, pero la Biblia dice, la lucha nuestra no es contra demonios, no dice la Biblia eso, es principados de alto calibre, principados, se llaman príncipes o principales. Amén. Son principados, son archis. La palabra en hebreo es archis, que quiere decir potestades, autoridades, principales, gobernantes. Amén. Archis. La lucha no es contra demonios, es contra principados que tienen autoridades debajo de ellos y tienen gobernadores debajo de ellos y tienen ejércitos debajo de ellos. ¿Se acuerda usted, hermano, de ¿cómo se llama? Centurión romano? Dijo, Señor, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y yo le digo a este, ve y va. ¿Por qué va? Porque yo estoy bajo autoridad. Yo tengo una autoridad de arriba y le digo a este, vete, y se va. La autoridad que yo tengo para enviar a este, para mandarlo, no es mía. Yo la recibí de arriba. Igual nosotros, hermano. Dijo, solamente di la palabra. O sea, le está diciendo al Señor, yo sé que tú tienes la autoridad del Padre. Pero si tú dices la palabra, mis siervos andarán. Y eso la iglesia es completamente ignorante de estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque estamos afectados. Es el sistema babilónico que genera señales y cosas que se dan en diferentes escenarios. En el mundo, por ejemplo, digo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero tener fe, tener confianza. Yo vencí al mundo. Ahora, ¿con qué se vence al mundo? Esta es la victoria sobre el mundo. Nuestra fe. ¿Sí o no? Entonces, todas estas cosas el cristiano tiene que manejarlas y afecta también, mi hermano, un escenario.
que es Israel. Por ejemplo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo lo dejó? Pues a la gran tribulación, hermano. Hablábamos de eso anoche. Pero afecta también el escenario iglesia. El Señor dijo, en el capítulo 17 de Juan, ora al Señor, dice: Padre, guárdalos en tu palabra. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el mundo van a tener aflicción. Pues claro, porque yo no soy del mundo. El mundo se me va a venir encima con todas esas cosas, pero como yo no entiendo la posición que tengo en Cristo, como yo no entiendo que hay poderes demoníacos, que hay autoridades, poderes, hay tronos de las tinieblas, hay de todo eso por arriba. Entonces sencillamente agacho la cabeza y me dejo al garrote todo el día. Y entonces llega un falso profeta, un falso predicador, un artista de la televisión, y dice: ¿dónde han visto dónde dice la Biblia que hay que atar los demonios? Se burla. Dice: los cristianos atan los demonios porque tiene que ser una cadena muy grande con que lo han atado porque anda suelto por todo el mundo. No, es que son principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y vuestras espirituales de maldad. ¿Qué dijo el Señor? Todo lo que atares en la tierra será atado del cielo. Atar es desautorizar. Todo lo que atares, todo lo que desates, todo lo que autorices será autorizado en la tierra y en el cielo. Amén. Entonces, ¿cómo hace un cristiano entonces? Entonces, ¿cómo es? Entonces, no, que hay que ir a ungir los montes, hay que echarle aceite con las avionetas a una ciudad, hay que ir a ungir el fondo del mar, y todo es guerra espiritual estratégica, guerra espiritual profética. ¿Dónde dice la Biblia de eso, hermano? Lo que hay es que orar, tomar la autoridad, creerle a Dios, tener conocimiento, la verdad nos hace libres, ¿no? Bueno, entonces todos estos escenarios proféticos se mueven. Entonces nosotros estamos viendo, vamos a hablar de los escenarios del fin. Escenarios del fin, donde se manifiestan todas las señales de la iniquidad. Por ejemplo, en la iglesia, muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Luego Pablo le dice a Timoteo: mira, el carácter de los hombres en los últimos tiempos va a ser bien raro. Dios mandó: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero en los últimos tiempos no van a haber hombres amadores de Dios ni del prójimo, sino amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, ahí está. Desobedientes a los padres, entonces tiene influencia en la familia. Sin afecto natural, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de esta. A esos evítalos. Yo, Timo, pilas con ellos. Evítalos. Y la iglesia tiene que aprender todas estas señales y todas estas cosas que están en la Biblia y saber por qué están escritas, para qué se escribieron y qué efecto tienen sobre nosotros. Amén. Pues vamos a ver que este sistema religioso se conecta con el sistema mundo. Que vamos a ver lo que es la mundanalidad. Vamos a ver lo que es el sistema mundo, cómo que hay, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Y el mundo en poder de quién está? De Satanás. Amén. Entonces vamos a mirar esos escenarios proféticos y enseguida vamos a ver lo que es el mundo. Y ese escenario mundo entonces nos va a llevar al escenario tierra. Entonces la tierra, maldición, espinos y cardos que producirá, no desciende la lluvia, hay inundaciones, hay catástrofes, hay cosas. Es un escenario del fin. Nos están dando las señales en la tierra, nos están dando señales en la iglesia.
Nos están dando señales del fin en Israel, que es el reloj profético. Eso lo dejamos de último para que podamos entender un poco más. Oremos al Señor, vamos a participar de la Santa Cena en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el poderosísimo nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre eterno. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor eterno, Señor, porque tú eres fiel y poderoso para llenar nuestra vida, para alentar nuestro corazón, para sustentar nuestra suerte y para darnos, Dios mío, Señor, de tu abundancia y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, cada día a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor, a fortalecer, Señor, nuestra fe en la palabra, Señor. No podemos ser ignorantes, Dios mío, Señor, de los propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para que día a día, Dios de los cielos, podamos entender, Señor, tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor infinito, tu gracia eterna, Señor. Tu palabra dice, mirad que nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El engaño, Señor, es para llevarnos a la desobediencia y para llevarnos, Dios mío, Señor, a participar de la ira de Dios en los juicios del fin, Señor. Pero nosotros, Señor, hemos entendido que tú eres fiel, que eres poderoso, que estás con nosotros, que llena nuestra vida, que alienta nuestro corazón y que sustenta, Dios mío, nuestra suerte. Bendecimos tu nombre eterno. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor eterno, por tu gracia divina y porque tú, Señor, eres fiel y poderoso para traer, Señor, bendición sobre tu pueblo, traer revelación de tu palabra y traer, Dios mío, Señor, entendimiento y sabiduría sobre cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre santo. Damos gracias, proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu misericordia, tu poder, tu amor eterno y tu gracia divina. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Con este pan y esta copa, Señor, estamos conmemorando, Dios mío, Señor, tu muerte, pero también tu venida, Padre. Yo bendigo este pan, bendigo esta copa, bendigo cada hermano, bendigo este lugar que tú nos has dado, Dios mío, para reunirnos, bendigo tu nombre santo, bendigo el sacrificio de Cristo, Señor. Yo sé que tú vienes por tu iglesia, Señor, y bendigo tu Espíritu que nos enseña provechosamente, Señor. Bendice Dios tu pueblo, Señor. Señor, con tu mano levantada, Señor, imparte tu bendición, Señor. Trae bendición hasta que sobreabunde, pero sobre todas las cosas, sabiduría e inteligencia espiritual para comprender tu mensaje, para comprender tus propósitos y para entrar, Dios mío, en esa dimensión poderosa del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos y alabamos tu santo y glorioso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Comamos el pan. Recuerde, bendiga el pan. Dígale, yo bendigo este pan en el nombre de Cristo. Recuerde, hermano, que el cuerpo del Señor fue entregado por nuestros pecados. Él fue cargado el pecado, la maldición. Él fue cargado toda la iniquidad y por su herida fuimos curados. Declárese libre de juicio, libre de pecado, libre de toda enfermedad en Cristo Jesús, Señor nuestro, y comamos el pan. Amén. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre santo, bendecimos tu poder y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Con esta copa que es figura de la sangre del pacto, nosotros, Dios mío, Señor, conmemoramos tu muerte y tu venida, pero también tu resurrección, Señor, que nos garantiza que en tu venida vamos a resucitar y a tener vida eterna juntamente contigo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, eterno. Muchas gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. En Cristo Jesús recibe la gloria y la adoración, Señor. Muchas gracias. Amén.